Hola, Mónica, Hola Lore, ¿cómo estás? muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Estamos con Mónica Villarroel, que es la directora de la Cineteca Nacional de Chile. La Cineteca es un lugar muy importante, es parte de la red de salas que tiene que ver con esta serie que estamos haciendo de las salas que integran la red de salas. Y la idea es hablar un poco de eso, pero sobre todo de lo que está haciendo cada sala, y la Cineteca tiene como harto que contar. Así que muchas gracias y bueno, partir un poco por la importancia que ha tenido la asociatividad desde el momento, sobre todo que tuvimos que cerrar. Hubo algunos problemas a partir del 18 de octubre. Tal vez nos puedes contar un poco cómo se las arreglaron ahí también. La Cineteca queda en La Moneda. Entonces, si quieres podemos partir por ahí y ver cómo nos las arreglamos ante la adversidad. Ok, mira, este proyecto de la red de salas, que ya no es un proyecto, es una iniciativa súper consolidada, por suerte venía ya funcionando y trabajándose desde hace al menos unos 3 años, Mm. quizás un poco más, digamos. Entonces hemos podido afrontar este momento difícil de una manera muy creativa, colectiva y siguiendo con nuestro trabajo, quizás lo que ha cambiado en esta forma de asociatividad es que no nos vemos presencialmente. Mm. Pero por otro lado, como esta es una red descentralizada, también nos dimos cuenta que esto era una oportunidad, porque, por ejemplo, los encuentros que nosotros hacíamos de directorio de la red, normalmente eran, nos trasladábamos, ¿no? Y eso tenía un costo asociado que hoy día nos ha permitido, con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Una posibilidad de interactuar de manera específica, concreta y mucho más periódica como directorio. Entonces, ha sido un desafío tecnológico, pero que al mismo tiempo nos ha permitido avanzar rápidamente en temas que son súper relevantes, como por ejemplo las estrategias de regreso a la sala el planteamiento de un nuevo proyecto, en las líneas de trabajo para el 2021, y también evaluar permanentemente nuestro trabajo y avanzar en lo que significan, por ejemplo, las capacitaciones. Hemos estado haciendo, ahora recién empezamos el lunes, una capacitación online también, donde habían 26 integrantes de los equipos de la sala de norte a sur, en una dinámica de trabajo súper entretenida, con estas nuevas herramientas, que probablemente, era un taller que íbamos a hacer presencial, y resulta que por el tema de la pandemia tuvimos que también ir a formato online y funcionó perfecto. Entonces, esta obligatoriedad, ¿no? De buscar soluciones creativas, tecnológicas, va de la mano también con las ganas de seguir funcionando y de seguir avanzando como red, ¿no? Como red, y también apoyando quizás aquellas salas que están en situaciones más precarias, ¿no? Desarrollando un trabajo que nosotros hemos venido haciendo, por lo menos como Cineteca, de estar presente en distintas dimensiones, no en todas probablemente, porque todas las salas somos distintas y tenemos realidades diferentes, y hay temas que nosotros ya teníamos resueltos. Eso O te, sea, entonces ahí, volviendo un poco a tu pregunta, cómo nos reinventamos, ¿no? Desde el 18 de octubre en adelante, nosotros justamente tuvimos, ahí hay dos líneas de trabajo. O sea, por un lado, eh, en la sala, ¿no? Cómo seguir en la sala con la contingencia, mantener una cierta dinámica de funciones para seguir apoyando el sector audiovisual chileno, que es una línea fundamental de la Cineteca Nacional. Nosotros pensamos que nuestra programación se tiene que sostener también de la mano con la producción nacional. Entonces, si nosotros cerramos la sala, también estamos dejando
cerrado el espacio para los estrenos chilenos. Es Y el eso último depositario en el a fondo. nosotros nos parece que tenemos que dar esa pelea también pensando en el sector audiovisual, de cómo podemos apoyar y mantener ese apoyo que hemos tenido sistemáticamente. Entonces, ¿qué hicimos? En un primer momento cambiamos los horarios de la sala y creo que quizás pensando ya en el retorno también va a ser una opción. Empezamos a funcionar temprano. A las 12 del día, por ejemplo, jamás habíamos tenido funciones a esa hora, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, y la última función depende del día y depende de la contingencia, era a las 6 de la tarde, no después. Entonces, eso nos permitió también tener una parrilla quizás distinta, pero la gente se empezó a acostumbrar y ¿Funcionó tuvimos muy en un buenas horario? funciones a esas horas. Ah, Sí, mira. tuvimos muy buenas funciones a esas horas porque también nosotros de alguna manera abordamos la comunidad que está en Santiago Centro. Sí, Entonces, toda esa comunidad también estaba sujeta a la contingencia. Por lo tanto, tampoco salían después de las 8 de la noche. claro, claro. Entonces, una opción de seguir yendo al cine y seguir manteniendo una actividad sistemática en lo cultural era empezar a ir a estas funciones temprano. Y lo mismo hicieron otros espacios, como Matucana 100, empezaron a implementar horarios tempranos. Los teatros empezaron a hacer funciones los fines de semana temprano. Y entonces nosotros nos sumamos a esa lógica y a esa dinámica de mantener activo el sector de exhibición cinematográfica con un matiz alternativo en términos de horario. Claro, claro, porque Y además la Cineteca tiene la capacidad, a pesar de que estar como en el centro, en La Moneda, que como que se siente tan grande, igual ha logrado generar un sentido de barrio también, de que el entorno, de que quienes viven ahí, o quienes están de paso, sobre todo me imagino que con los cambios horarios se abren posibilidades para eso, tener un público también como cautivo y ese público también se apropia también de la sala, ¿no? Entonces hay una como sintonía ahí que va mucho más allá de estar en el centro, que parece algo tan grande, ¿no? sí, bueno, de hecho nosotros últimamente hemos estado haciendo un esfuerzo súper grande como para llegar a esa comunidad. Trabajamos harto en algún momento con la Municipalidad de Santiago, pero ahora tratamos como también de focalizarnos en ciertos grupos, ponte tú, con adultos mayores, con niños, y empezar a trabajar ciertos segmentos y públicos como más específicos que son del sector, o que vienen especialmente. O sea, nosotros ponte tú, tuvimos una función maravillosa, no... poco antes, digamos, que todo esto pasara, con el estreno de una película de José Bort, que habíamos nosotros restaurado, e invitamos eh, gente de distintas instituciones, del Senama, del Hogar de Cristo, y llegaron los viejitos felices viendo películas de su época, de los años 40, fueron unas funciones realmente memorables, y ellos disfrutaron y ver cómo podían también socializar a partir del cine. O sea, ahí tú te das cuenta que el cine también cumple otra función. Claro, claro. Bueno, las salas de la red tienen eso, pues que son mucho más que exhibidoras de películas, ¿no? O sea, no se limitan solamente a pasar una película. Y cada una también, bueno, como yo lo repito cada rato, tiene sus particularidades y en ese sentido la Cineteca tiene también el rol de velar por el patrimonio cinematográfico, nos guarda todas las películas, nos las conserva, tiene otros programas, otras actividades. Te quería preguntar también por eso, porque, claro, de alguna manera, cómo dialogan con estas patas que tiene la red de salas, ¿no? Que comentábamos antes, que una es como la de los talleres, que se empezaron a hacer online y empezaron a amplificarse en público y en llegada, y otra que tiene que ver
con el streaming que van a sacar, con el VOD, pero ustedes ya venían haciendo muchas cosas antes también. Entonces, ¿cómo ha sido, qué es lo que tienen más o menos ustedes y cómo ha sido esa relación desde la iniciativa de la red, pero sobre todo desde cómo se las han arreglado ustedes con todos estos programas e iniciativas? Me mataste con lo de los viejitos, porque me emociona, es un público que a mí me encanta y qué lindo, qué bonita esa focalización también, como que me emocioné. Sí, mira, de verdad esa fue una función bien, fueron un par de funciones muy lindas, porque como te contaba, ellos además comentaban las películas, se acordaban, porque después hicimos un espacio de mediación donde conversamos con ellos y muchos se acordaban, hubo varios que se acordaban del estreno original de las películas, en los años 40. Entonces, imagínate lo que significaba eso también para nosotros. Nosotros estábamos súper emocionados. Y entonces ahí hay un grupo que nosotros pensamos que hay que seguir abordando, como un público que de alguna manera dialoga mucho también con el archivo, ¿no? Pero también nos preocupan las generaciones futuras. Y a propósito de lo que tú me preguntabas y de los talleres de la red y todo eso, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con niños, con un programa que se llama La Escuela del Cine, y que trabaja con los colegios. Y a propósito de reinventarse, ese programa trabaja con una metodología de cine club en los colegios. Entonces, primero se capacitan a los profesores, se hacen talleres de apreciación cinematográfica para profesores, y luego esos profesores ya quedan con las herramientas para poder armar el cine club, y entonces seguimos trabajando con los profesores y con los niños. Y hay programas, tenemos una parte del programa es ir con películas a los colegios, otra parte es llevar a los niños a una sala de cine, y otra parte tiene que ver también con talleres de creación para los niños y para los profesores. Entonces son varios tipos de actividades, pero son todas presenciales, y hacemos encuentros con los profesores. Y cuando empezó este tema de la pandemia, al principio yo creo que el equipo que trabaja específicamente ese proyecto tenían esperanza de que esto durara 2 o 3 meses, y entonces dijeron, no, vamos a empezar a preparar los materiales y qué sé yo, porque en julio vamos a estar de nuevo en los colegios tienen que volver. Y yo me acuerdo que en ese momento tuvimos una tremenda discusión, y yo les dije, no, esta cuestión no viene así la mano, o sea, es una pandemia, o sea, había que mirar lo que estaba pasando en Europa Es verdad, para harta darse gente cuenta habló de que julio. esto venía para largo. Sí, en Yo marzo creo harta que gente habló de julio, es verdad. o sea, yo creo que en su fuero interno ellos querían ya en julio estar en los colegios trabajando con los niños, pero eso no iba a ser así. Entonces, en ese momento tomamos la decisión de transformar entero el programa y llevarlo a un formato online. Y como tenemos hace mucho tiempo, ya desde el año 2013, la Cineteca tiene una plataforma digital y tiene el archivo online, y la Escuela del Cine también tenía una página web donde se desarrollaban algunas actividades. Por ejemplo, teníamos un taller, el taller de apreciación para profesores, como hemos pensado, de manera descentralizada para todo Chile, para que los profesores de todo Chile puedan acceder. Ese taller ya se hacía online. Claro. Entonces, teníamos las plataformas, teníamos la metodología, en el fondo había que transformar las otras actividades de terreno a formato online. Y ahí fue un trabajo bien bonito, porque hubo que adaptar manuales, por ejemplo, que se hacían para trabajar con los niños a formato online, y empezaron los mismos chicos que trabajan en el programa a repensarse ellos y hacer actividades nuevas, como hicieron, aprendieron a hacer cápsulas de autobiografía para mostrarle a los niños, y la directora del proyecto, la coordinadora general del proyecto, terminó mostrando cómo ella aprendía o reaprendía a tocar el acordeón. Entonces,
y mostrándole a los niños un video de cómo ella se autofilmaba tocando el acordeón, porque ella ahora estaba en su casa. Entonces la idea era motivar a los niños a que siguieran haciendo cine y aprendiendo cine desde la casa, no desde el colegio, pero en el marco del espacio del Cine Club. Oye, qué bonito eso como de tener la capacidad de reinventarse y el tema del entusiasmo, porque esto podría habernos paralizado de alguna manera, pero siempre como que en épocas complicadas, en épocas oscuras, como que la cultura aprende, la cultura sale adelante, la cultura se las arregla. He tenido como 3 experiencias personales con los cineclubes por las películas, Punta Arena, acá en Santiago Centro, también en María Pinto, y a mí me emociona el tema de los niños, como que claro, pero los niños porque están aprendiendo desde chicos que es tan importante, y son súper embalados, son súper embalados. Yo pensaba que como que si no eran películas así como taquilla, te preguntan sobre eso, no iban a pescar, y como que uno se da cuenta del trabajo que han hecho porque por el conocimiento de los profes, por el tipo de preguntas que ellos preparan, que ellos hacen, ellos cómo han recibido el cambio que ustedes implementaron. Sí, sí, mira, yo creo que es bien curioso porque desde los profesores yo creo que están súper agradecidos porque en el fondo el programa y el cineclub es una especie de recreo dentro de toda la tensión familiar y lo que significa manejar niños, ¿no? En la casa, encerrados, o sea, es un tema y cuando tú encuentras una motivación y tienes actividades súper concretas y específicas donde involucras desde los profesores hasta los niños. Mira, hicimos, por ejemplo, un Zoom general, no te puedo decir la cifra, pero habían más de 60 profesores. Como pantallita. Claro, y ellos estaban súper agradecidos de encontrarse entre ellos y contar su experiencia y cómo estaban viviendo esto de la pandemia desde la casa. Y entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, a propósito de lo que tú decías de tu experiencia en María Pinto, qué sé yo, ¿no? En los colegios y en algunas salas de regiones, porque nosotros trabajamos también con salas de regiones en ese Ya. programa. Buena. Entonces llevamos a los colegios a algunas salas. Lo que hicimos este año fue poner la muestra de películas seleccionadas que íbamos a mostrar en sala online. Entonces, pero es un sitio que está cerrado solamente para los profesores y los cineclubes. Sí. Entonces, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con una muestra sobre la infancia en el cine. Y esa es una muestra que están trabajando, que va a ir con ficha educativa, para que los profesores puedan hacer sus actividades de cineclub con los niños desde la casa y con las películas en el sitio del programa. Entonces, ha sido, te digo, desde las curatorías, desde qué películas elegimos, hasta cuál es el tema que vamos a trabajar con los niños, todo eso ha sido pensando en las condiciones en que están hoy día de encierro también. Entonces, es como repensar todo con la lógica de desde dónde se puede aportar y desde dónde nosotros podemos, como programa y como cineteca, poder aportar a que la situación sea un poco más llevadera. Bueno, pasamos el dato porque, claro, efectivamente es una actividad que tiene que ver con los cineclubes, pero tienen ahí sus como cuentas Instagram y qué sé yo, donde van de alguna manera, pasamos el dato ahí, después lo vamos a anotar, pero es bonito, es bonita esa reinvención y cómo también cómo empezaron a entregar los contenidos de otra manera. Y respecto de la programación como sala, ¿qué medidas tomaron? ¿Cómo Sí, encauzaron el seguir dando películas? La Cineteca sí. tiene una particularidad, tipo de películas que si no existe la Cineteca, ahí sí que no las vemos en ninguna parte, porque también tiene que ver con el patrimonio cinematográfico chileno completito, digamos, ¿ah? No solamente con los estrenos. Sí, bueno, justamente esto
ya del cierre definitivo de sala, que fue en marzo, nos obligó a replantearnos la programación de sala en el sistema online que ya teníamos funcionando desde el año 2013. Lo Claro, que porque nosotros hay que decir teníamos era el que, hay que archivo. decir, disculpa, que hay que decir que ustedes ya tenían eso, no es algo Sí, que surgió, sí, para aclararlo, ustedes ya venían funcionando sí. con un sistema online. Lo que pasa es que teníamos el archivo online, o la Cineteca Online, con 370 películas arriba, digamos, que era posible de ver en streaming, ¿ya? Pero son películas del archivo, o sea, nosotros tenemos hoy día más de 5.000 títulos en el archivo. Y de esos tenemos una selección, que son las que tenemos online, que la idea es, en el fondo, tener un archivo vivo, ¿no? Que no solo que no estén guardadas las películas, sino que la gente pueda verlas, pueda buscar por autores, seguirle la trayectoria a un autor, pueda buscar por época, ver cómo era el cine en una época, por género, el documental chileno, no sé, la época silente, no sé, las películas del cine industrial, del cine clásico industrial de los 50, en fin. Y también destacar realizadores por obras, ¿ah? Tenemos arriba lo de Justiniano, lo de Cristian Sánchez, tenemos lo de Alberto Fuguet, y varios otros realizadores que nosotros hemos ido tratando de digitalizar, en algunos casos restaurar, porque no siempre se puede restaurar, porque es un proceso muy caro, pero sí, por lo menos hemos ido tratando de mejorar de a poco, en la medida que podemos, la calidad de los materiales, ¿no? Y poder ofrecer al público, en el fondo, una buena experiencia también, ¿no? En digital. Que eso es un tremendo desafío, ¿no? También para las películas de archivo, o sea, llegar al público en buenas condiciones, ¿no? Porque claro, hoy día sabemos, es conocido que hay mucho pirateo y hay muchas películas que se pueden encontrar en páginas brujas, pero la calidad y la experiencia es bien desastrosa. Entonces al final le digo, mejor no debería haber visto esta película, porque en realidad Tal me queda cual. una sensación terrible de qué mala experiencia tuve viendo esa película. A veces pasa cuando uno busca algún clásico del cine latinoamericano, por ejemplo, no sé, y te encuentras con unas copias muy malas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es poder ofrecer esa mejor experiencia. Y cuando vino este tema de la pandemia, nosotros dijimos, bueno, hay que cambiar el switch de lo que es la Cineteca Online y transformarlo también en un espacio de exhibición más allá del archivo. Claro, Más porque, allá del porque archivo. ya no es solo como restaurar, guardar, resguardar, sino que es también dar a conocer, es Sí. mostrar, que Y ahí recuperamos un poco el tema de la mediación, porque para nosotros una actividad súper importante en nuestra sala es la mediación y la formación de audiencia. Entonces empezamos a ver algunas modalidades de traspasar esas actividades de mediación y vincularlas con el archivo. Entonces, por ejemplo, tuvimos un especial hace poquito de Thomas Wells. Mostramos justo las películas de Thomas Wells, había una Magic Dream que acaba de ser premiada, entonces subimos las películas de Tomás, invitamos a Tomás a conversar sobre sus películas, hicimos un diálogo con él y fue una experiencia muy bonita. Lo mismo, por ejemplo, hicimos con una muestra especial de Cristian Sánchez. Entonces mostramos las películas de Cristian y tuvimos un diálogo de Cristian con un especialista. Entonces se genera un círculo virtuoso, ¿no? Entre la exhibición cinematográfica y la mediación con el público. Y eso hemos venido haciéndolo. Y también inventamos cosas nuevas, por ejemplo, las funciones únicas. Y eso nos ha dado un estupendo resultado porque hemos podido traer películas, recién tuvimos Pangea, la de la Camila Moreno, la tuvimos arriba por 24 horas. Entonces, la idea es que son funciones únicas de películas especiales, digamos, que nosotros buscamos,
para tenerlas ahí. Tuvimos una película también sobre Claudio Naranjo, por ejemplo, que fue un exitazo, la vieron cerca de 20.000 personas, porque claro, Claudio Naranjo hoy día es una referencia, sobre todo en estos tiempos, entonces pensamos también en ciertos contenidos que sean un aporte más allá de la obra cinematográfica, pensar en cómo nosotros podemos aportar a que la gente tenga un mejor pasar en estos días tan difíciles. Lo mismo hicimos con una película documental de un antropólogo, por ejemplo, sobre Nicanor Parra. Entonces, buscamos ese tipo de modalidades. Eso te iba a decir, tenemos fe, tenemos esperanza, ¿no? Porque ha sido un trabajo de hormiga en términos de la formación de público, de la formación de audiencia, que la gente, bueno, por eso también es esencial el trabajo con los niños, sepa no solamente que existen otras películas, sino que existen otros tipos de películas, otras narrativas, porque como que nos hemos acostumbrado a ver una sola forma de películas, una sola como estructura, como que uno ya espera que en cierto minuto pase algo, pero esto de alguna manera ha sido como un aporte para que el público como que vaya comprendiendo que la oferta es más diversa y las películas no es solamente ver las películas, ¿ah? Tiene que ver también con un sentido humanista de la vida, tiene que ver con la posibilidad de conversar, tiene que ver con amplificar la mente, y eso en estos tiempos genera mucha tranquilidad, obvio. Yo creo que en algún minuto debiéramos terminar, ya hablo como ciudadana, no como directora, acostumbrándonos a ir a ver otras películas y no solo sentir que la oferta es como muy unilateral, que es lo que tienen las multisalas, que las multisalas solo exhiben. Ahí no hay ninguna posibilidad como de diálogo ni nada. Pensando, no sé, porque los franceses van a ver sus películas y sus estrenos y llenan las salas primero que todo, independiente del consumo de Hollywood, que está súper bien. Hay esperanza, ¿cierto? Sí, yo creo que finalmente hay una cosa que a mí me encanta, que el cine chileno tiene que ver con la identidad. Y entonces, necesariamente, o sea del género que sea del formato que sea, el cine no solo representa, sino que también construye una identidad. ¿Ah? Nosotros nos reconocemos en ese cine, ¿ya? Por distintos elementos. O sea, hay una cosa de chilenidad que en un sentido muy contemporáneo del tema, ¿no? No esa cosa tradicional de la chicha y la empanada, sino que más bien una cosa que tiene que ver con un lugar más simbólico, ¿no? O sea, desde cómo hablamos hasta los lugares que reconocemos, hasta las maneras de vivir juntos, en un sentido más antropológico, ¿no? El sentido de comunidad. Y el cine nos permite esa identificación. Entonces, cuando nosotros en una película reconocemos, por ejemplo, un barrio de nuestra ciudad, o cuando vemos a un personaje que nos recuerda a la infancia, o que, no sé, un espacio, hay algo que tiene que ver con un sentido de pertenencia, y eso lo da el cine. Y ese sentido de pertenencia es algo que es único, ¿ya? Y que por lo tanto nos permite identificarnos no solo con un tipo de producción cinematográfica, sino que con un contexto mucho más amplio, ¿ya? Y eso en estos días difíciles sí nos hace mucho sentido, ¿ah? Esa idea de comunidad, ¿ah? De sentir que, por ejemplo, ahora estábamos pensando nosotros, a propósito de lo que estábamos viendo, estábamos pensando para octubre una muestra de medio ambiente, cine y medio ambiente chileno, cine chileno y medio ambiente. Y encontramos un montón de títulos, varios títulos, incluso algunos de ellos ya se habían mostrado a los niños en el colegio, pero nosotros dijimos, a ver, pero esto también podemos pensarlo como un espacio de reflexión y sobre un tema que hoy día nos hace mucho sentido, que es el medio ambiente. Sí.
¿fijáis? Y los Y hay cabros películas jóvenes, desde Huemul hasta películas sobre las aguas, sobre un montón de temas, y los sobre la cabros jóvenes ya lo araucaria. tienen incorporado, no es como nosotros los más viejos que hemos tenido como que aprender, los cabros Exacto, ya lo tienen como un valor exacto, humano, ¿no? Es como incuestionable para ellos, digamos, ¿no? exacto. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿por qué si hay directores chilenos que están pensando estos temas, nosotros también tenemos que darle un espacio y tenemos que ser capaces de ampliar esa reflexión a partir de la creación? Como eso. Es que estoy como maravillada, porque es que se hacen tantas cosas, además en la Cineteca, el programa también, bueno, fantástico. Eh, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que todo este como aprendizaje y todo este como el cómo nos las arreglamos, que a mí me gusta tanto, porque tiene que ver también con Chile, el tema de la chispeza del jugador de Gary Medel, ¿no? Como me encanta como que lo asocio mucho con la identidad chilena. Eh, ¿Cómo crees que se viene la mano? Porque una de las cosas que hemos hablado en esta serie de entrevistas es que han surgido cuestiones que ya no van a obedecer solamente a la urgencia y a la coyuntura, son cuestiones que van a permanecer. Bueno, en ese sentido ustedes ya lo estaban haciendo antes de la coyuntura, pero en algún minuto, y por muy difícil que sea, lo presencial tendrá que volver. Claro, yo también dudo de que vaya a ser tan pronto o que vaya a funcionar tan pronto, independiente de que nos liberen, digamos, porque, bueno, leí un reportaje el otro día, las salas de Marsella cuando se abrieron, la gente no iba, en Marsella, en Francia, no iba. Como, yo pensé que, no sé, pues que ya la gente podía como... Y hay un tema que tiene que ver con el miedo de la gente, y hay otro tema que tiene que ver con la dificultad de implementar los protocolos, el recuperar la confianza. ¿Qué olor tienes respecto de eso, entendiendo que estamos en una situación de Sí, que incertidumbre? es difícil dar plazos y todo, pero sí uno puede tener, hay ciertos criterios. O sea, la Cineteca no va a abrir con el 25% de aforo, o sea, porque también tiene que ver con cuidar al público y tiene que ver con cuidar a los trabajadores. O sea, hay allí un proceso de retorno que tiene que ser paulatino y que tiene que garantizar esos cuidados. O sea, eh, la gente tiene miedo al público, pero también tienen miedo a los trabajadores. O Sí, pues. sea, piensa tú que en la sala tiene que haber personal involucrado que va a estar arriesgándose, ¿ah? Independiente que esté cumpliendo una función ahí, un rol, un trabajo, pero nosotros pensamos que también ahí es fundamental garantizar esa seguridad, ¿ah? Para los trabajadores y para el público. Generalmente la gente piensa en el público y poco en los trabajadores, pero creo Claro, que sí. es importante también poner Ponen, ese foco. trato ¿Ah? con el público, se exponen a... Exacto, Son importantes. hay que llamar atención en ese foco también. Eh, en ese sentido, creemos que va a haber un proceso quizás paulatino de ir regresando, lo más probable, como nosotros estamos situados en un espacio que dentro del Centro Cultural La Moneda, que ahí va a haber un retorno paulatino muy gradual y de acuerdo también a las disposiciones ministeriales, de salud, economía, en fin, se juegan muchas variables. Y entonces lo más probable es que el retorno sea primero desde las exposiciones y después Claro. desde el cine. O sea, va a haber un paso a paso, digamos, interno también. Y en ese sentido no estamos apurados porque nosotros tenemos la plataforma online. Afortunadamente ya estamos, digamos, con un ritmo de trabajo y de exhibiciones, como te contaba, bastante exigido, digamos, ¿ah? O sea, estamos trabajando a full, ahora estamos, ponte tú, planificando todo el segundo semestre, todos los especiales, todas las funciones, todas las actividades de mediación, o sea, tenerla hasta diciembre programada, más la planificación en sala presencial hacia el 2021 ya de manera como más clara. Y en ese sentido, nos parece que va a haber un momento en que van a convivir las dos líneas, Claro. ¿ah?
creo que vamos a probablemente tener un tiempo en que efectivamente vamos a tener que reconquistar a nuestros públicos. Curioso porque en otros países yo he visto algunas experiencias también que desde ya están tratando como de entusiasmar la idea de volver, lo importante que es la sala. La sala es importantísima, o sea, si tiene sentido, sobre todo en el caso de la red. Muchas salas, en el caso nuestro es una pata, porque nosotros somos archivo también, entonces una Claro, pata importante es el tema del archivo, la preservación, la restauración, la conservación, el rescate, en fin, la investigación también para nosotros es claro. súper importante. No solo somos una sala, Sí, po. entonces la situación es muy distinta. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar con un formato online y mantener paralela, además estamos manteniendo paralelamente todas las tareas del archivo, o sea, la catalogación, todo eso se está haciendo vía remota. El Claro. equipo del laboratorio está trabajando, se llevaron los computadores para su casa y están trabajando en restauraciones. Estamos con 3 restauraciones en este momento en marcha. Entonces, el equipo no está paralizado, incluso al revés. Hemos logrado reconvertir, aparte del equipo que estaba en sala, para que estén trabajando en el archivo. O sea, los 2 proyectoristas, por ejemplo, que estaban con funciones permanentes en la sala, están trabajando ahora en el archivo. Qué Y bonito. estamos, sí, y ellos Porque están además felices. también forman parte del equipo, también Exacto, es un ustedes trabajo en generan equipo. sentido de comunidad y eso permite que hayan ganas de seguir trabajando, digamos, o sea, Así es. Así claro, es. Y entonces son parte de un equipo. Y en este momento, ponte tú, necesitábamos nosotros fortalecer todo el tema online porque estamos haciendo un cambio de servidor, en fin. Y ellos son técnicos súper especializados y manejan muchas herramientas. Entonces es realmente una riqueza contar con un equipo de trabajo profesional, súper profesional, que es muy flexible. Entonces, que tuvieron como la capacidad de rápidamente cambiar sus tareas y seguir trabajando para el público, pero desde otro lugar. también de reinventarse para poder reinventar el trabajo de Sí, la Cineteca, claro, exactamente, desde otro lugar. claro, ¿Ah? Desde el archivo y desde cómo poder poner a disposición del público también esos materiales, pero en formato online, ahora, en esta circunstancia. sí. Uno entusiasmado, obvio que trabaja mucho, mucho mejor, pues con estímulos, con propósitos, con motivación. Oye, bueno, te quería agradecer porque ha sido como súper entretenido. De hecho, yo me he enterado de cosas que no sabía. Y felicitaciones también, enhorabuena, porque bueno, hay cosas que llegaron para quedarse. Ustedes en ese sentido con el streaming iban ya más a la vanguardia. Y efectivamente parece que esto ha permitido que se amplifique el conocimiento sobre otras películas y particularmente el cine chileno. Yo como que no sé por qué huelo que, no al hablar con los pares, pues al hablar con personas conocidas que no tienen que ver, como que huelo que hay cierta como conversación sobre cine chileno, sobre todo, fíjate que antes no había escuchado, así que nada, tratando como de ver el vaso medio lleno. Exacto. Estas entrevistas han sido súper entretenidas porque como hablábamos, cada sala de la red, independiente de la importancia del trabajo asociativo, tiene sus propias carreras, ¿no? Así Sí. que un millón por contarnos todas estas cosas y la idea es que la gente se entere de lo que están haciendo. Bueno, agradecerte también el espacio porque creo que justamente la diversidad es lo que fortalece. ¿Ah? La red es un organismo vivo también, ¿no? Que está creciendo, que está implementando una plataforma también digital, que eso en el fondo también es tremendamente innovador y como te contaba al principio, esa plataforma no solo está pensada hacia el público, sino que también al interior de la sala nos permite una mayor conectividad
en esta diversidad. ¿Ah? Incluso, claro, va a haber un sistema VOD, pero, por ejemplo, también hay otras salas como la Alameda que también tiene un sistema, Claro. ¿no?, de exhibición online. Nosotros Son también tenemos rígidos un tampoco. sistema, y vamos a tener también un VOD muy pronto. Entonces, en el fondo, la diversidad nos permite trabajar ciertas líneas con la red y Claro, ciertas líneas más propias, ¿no? claro. Y en el fondo eso es lo que nos fortalece también, esa diferencia. Por ejemplo, te comentaba que para nosotros ha sido súper importante el trabajo asociativo para ir conociendo mucho más de nuestros públicos, poder hacer estudios de audiencia, por ejemplo, son cosas que nosotros no teníamos la capacidad de hacer. Y si aunamos esfuerzo con las otras salas, sí podemos llevar adelante iniciativas que de manera individual son muy difíciles. Claro, Entonces, en ese sentido, lo colectivo es puro punto a favor, claro, ¿no? O sea, lo colectivo, el trabajo en red, sin duda es algo que suma, exacto. siempre. Es decir, hay un trabajo asociativo, pero no necesariamente hay una rigidez de plegarse a que todos hagan exactamente lo mismo, porque si no ahí perdemos diversidad en el fondo. Exacto, Sí. exacto. Bueno, gracias de nuevo, ha sido un placer, fan, yo como siempre Igual. ahí metiéndome donde me gusta, por supuesto. Bueno, invitada a la Cineteca cuando quieras, cuando Bueno, yo volvamos. tengo el placer de que me acojan en todos mis estrenos, así que Sí, reconozco y asumo todo lo que los quiero. Además, el equipo es fantástico. Así que nada, eso. El rol de la Cineteca Nacional de Chile es esencial en todo lo que estamos hablando en la cinematografía chilena también. Gracias, Mónica. bueno, gracias Lore, que estés muy bien. Un abrazo Un grande. gusto de estar acá contigo. Igual.